Continuando con este curso de Laravel para principiantes, en este video vamos a trabajar con nuestra base de datos. Para ello vamos a aprender tres características de Laravel muy importantes, como son las migraciones, Eloquent y los modelos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la documentación de Laravel. Vamos a buscar la documentación referente a migraciones o migrations. Y podemos ver aquí una descripción de lo que son las migraciones. Básicamente lo que nos dice la documentación es que las migraciones son como un control de versiones para nuestra base de datos. Las migraciones nos permiten definir el esquema de nuestra base de datos a través de unos archivos que son los archivos de migración y que podemos encontrar en nuestra aplicación. Si abrimos nuestra aplicación en nuestro editor de código, ingresamos a Database, al directorio Database, Migrations, y aquí tenemos estos tres archivos que corresponden a migraciones que incluye el framework por default cuando creamos una nueva aplicación. Si abrimos estos archivos, podemos ver que incluye código para generar o para crear tablas en nuestra base de datos. Y podemos ver la estructura. Básicamente es una clase que extiende a la clase Migration. Y esta clase incluye dos métodos. El método up, que se encarga de correr o de ejecutar las migraciones. Y el método down, que básicamente deshace esas migraciones. En este caso se crea una tabla que es la tabla de usuarios, una tabla password reset tokens y una tabla sessions. Cada una de estas tablas contiene una definición de columnas. En este caso, este método crea una columna autoincrementable, una columna string, para crear una columna timestamp, un grupo de columnas o una columna que es remember token y un grupo de columnas timestamps, que son las columnas de fecha de creación y fecha de actualización de un registro. Así es básicamente cómo se define una migración. Si abrimos otro archivo, también vemos lo mismo. Vemos un método up para correr las migraciones, un método down para regresarlas y en cada una la definición de lo que queremos hacer en estas acciones. Generalmente al correr una migración o en el método up estarán métodos create y en el método down encontraremos funciones o métodos para eliminar columnas o tablas que hagan que esa migración se deshaga, valga la redundancia. Para crear una migración podemos utilizar Artisan en nuestra consola o en nuestra terminal. Ingresamos el comando php artisan make migration y aquí vamos a utilizar este formato para generar una nueva migración. Vamos a crear una tabla, entonces usamos el verbo create. Vamos a utilizar el nombre de nuestra tabla, products, y al final ingresamos la palabra table. Damos enter y nos va a crear esta migración con la hora y la fecha en la que creamos esta migración. Vamos a nuestra aplicación y vemos que aquí ya está creada esta migración, una base mínima para esta migración. Al utilizar esta convención, esta convención de nomenclatura, create, seguido del nombre de la tabla que queremos crear, y table, automáticamente Laravel entiende que queremos crear una tabla de nombre products y aquí ya me dejó como base este código. En esta tabla ya se está creando un ID autoincrementable
columnas de timestamp, de fecha de creación y fecha de modificación. Y yo puedo ir definiendo las demás columnas para mi tabla. En este caso estoy hablando de una tabla de productos, entonces seguramente necesitaré un nombre, una descripción y probablemente un precio. Además de poder crear estas columnas, también hay métodos modificadores. Por ejemplo, mi descripción puede ser nullable. El precio también puede ser nullable. Y también puedo agregarle un default. Por el momento, esta tabla o esta migración puedo revisar el estatus. Y vemos que estas migraciones son las que se han ejecutado. Y tenemos aquí una pendiente que es la que acabamos de crear. Para correr esa migración, ejecutamos el comando php artisan migrate. Y tenemos que ya esta migración pudo ser ejecutada. Si corremos otra vez el comando php artisan migrate status, ahora me dice que esta migración ya se corrió, que estaba pendiente. Como decíamos anteriormente, este método se ejecutó para correr la migración, pero si la queremos regresar, podemos utilizar el comando migrate rollback y le voy a decir que me regrese un solo paso de la migración. Lo cual va a hacer es regresar la última, que es esta. Me hizo un rollback de la migración. Vuelvo a correr migrate status y me dice que esta migración está pendiente. Es así como se trabaja con las migraciones. Ahora, si quiero analizar si estos cambios fueron aplicados en mi base de datos, yo aquí estoy usando un cliente de base de datos que se llama HeidiSQL. Abrí el archivo de mi base de datos. Este archivo se encuentra en el directorio database y aquí está el archivo database SQLite. Si este archivo lo abro en mi cliente de base de datos, me encuentro aquí con las tablas que ya fueron creadas por, por las migraciones de Laravel. Aquí tengo mi nueva tabla products y tengo que se compone de un ID, una columna name, una columna description, una columna price y los timestamps que son de fecha de creación y fecha de actualización. Bien, esa es la forma en que podemos consultar si los cambios se van aplicando en nuestra base de datos al correr las migraciones. Bien, ya tenemos el diseño de nuestra base de datos. Realmente tenemos solo una tabla, pero ahora la siguiente cuestión es cómo podemos interactuar con esta base de datos y con estas tablas. Muy bien, si vemos en esta sección de database de la documentación de Laravel, venimos a Getting Started y aquí tenemos pues básicamente cómo se hace la configuración, cómo podemos conectarnos a diferentes motores de base de datos y cómo podemos correr queries. Laravel incluye una funcionalidad de Query Builder, en el que básicamente se pueden hacer consultas a la base de datos de una forma pues elegante, de una forma simple, por decirlo así, sin escribir un query directo a la base de datos. Esta es una opción en la que podemos sin problemas utilizar nuestra base de datos o interactuar con nuestra base de datos. Sin embargo, a mí me gusta usar
Eloquent, que es un ORM. ¿Y qué es un ORM? Pues básicamente es un Object Relational Mapper, que no es más que una herramienta que nos permitirá interactuar con nuestra base de datos de forma fácil, de forma sencilla, utilizando model classes o clases modelo o modelos de Laravel. En esta herramienta Eloquent, cada tabla de nuestra base de datos tiene una representación en un archivo modelo de Laravel. En este caso, por ejemplo, si tenemos nuestra tabla users, en nuestro directorio app models deberá haber un archivo user.php, el cual es un modelo de Laravel que representa una tabla de nuestra base de datos. Eloquent está activado por default en Laravel, no es obligatorio usarlo, sin embargo, durante este curso y durante los videos que yo haga, vamos a utilizar Eloquent. Cada modelo extiende del modelo Laravel. En este caso, al ser un modelo, por decir especial, que Laravel incluye, extiende de Authenticatable, pero a su vez esto extiende de la clase Model de Laravel. Tenemos aquí algunas definiciones, algunas propiedades de este modelo. Después veremos a detalle para qué sirve cada una de estas cosas. Pero es básicamente cómo se trabaja con Eloquent en Laravel. En nuestro ejemplo de nuestra tabla de productos, si queremos utilizar Eloquent, tendríamos que crear una tabla product.php y esta tabla, este archivo product.php, como comentaba, deberá extender de la clase model. Este archivo también lo puedo crear a través de Eloquent. Eliminar archivo incorrecto. Voy a eliminar product. Y con Artisan voy a crear un modelo. Por convención, Laravel entenderá que la clase product está conectada a la tabla products. Sin embargo, si utilizamos un nombre de la tabla distinto al modelo, podemos también indicar cuál es el nombre de la tabla. Sin embargo, ahorita vamos a trabajar directamente con los nombres por default y por los nombres como deberían de ser de acuerdo a las convenciones de Laravel. En este caso, de esta manera, simplemente al crear un modelo de Eloquent, Laravel, y al utilizar este modelo, el framework asumirá que hay una tabla products de donde puedo cargar mis datos. Esa es la forma de trabajar con Eloquent. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir a nuestro controlador y utilizar este modelo. Aquí en Home Controller, Models, vamos a utilizar nuestro model product y en nuestro index vamos a hacer lo siguiente. Cada product, cada modelo de Eloquent dispone de una serie de, mejor dicho, varios métodos para poder interactuar con nuestra base de datos. En este caso voy a decirle a Eloquent que de mi clase product me obtenga todos los registros y esto es suficiente para ir a la base de datos, consultar y traer todos los registros de product. Voy a pasar esto a mi vista. Product.
y esto automáticamente deberá pasar todos mis productos en la variable products a la vista home. Voy a ir a mi vista home y simplemente voy a hacer un print r de products para ver qué trae esta variable. Vamos a ver si responde, si funciona como queremos. Y me dice que la clase models product no se encuentra. Debe ser porque incluí de mala forma product. Esto generalmente no lo hago de forma manual. Era con A mayúscula. Y aquí, como podemos ver, es una especie de var dump, print r. Y vemos que al querer imprimir esa variable, lo que me dice es que es un objeto de tipo collection y que contiene un arreglo, estos ítems, un arreglo protegido de mi variable product o de mi clase product. Por el momento pues no tengo registros. Vamos a ver si puedo insertar registros manualmente. Y para que veamos cómo funciona. Ok, se registró un producto y ahora sí vemos que nos regresa un resultado. Como podemos ver, contiene distintas propiedades ya que es un objeto de la clase producto que a su vez es parte de un arreglo de una colección de Eloquent. Vemos aquí todas las propiedades, el tipo de conexión de este objeto, la tabla, la primary key y bueno, los distintos datos que contiene esta tabla, el ID, el nombre, la descripción, el precio y cuándo fue creado. Y es así de simple. Simplemente podemos usar la clase, el método que proviene de un modelo, de los modelos Eloquent, del modelo base Eloquent. Y esta es la consulta que tenemos que podríamos ejecutar para listar todos nuestros productos en una tienda en línea o en una galería o algo así. Evidentemente, en un ambiente de producción, en un ambiente real, no necesitaremos traer todos los registros. Probablemente necesitemos traernos un límite especificado y para ello vamos a trabajar con los distintos métodos que nos ofrece Eloquent. En este caso, por ejemplo, podemos limitar limit 10 y al final hacemos un get. Este método get, digamos que cierra la consulta y la ejecuta. Y aquí tendremos el resultado nada más de esos 10 productos que necesitamos. Podemos hacer un ejemplo para ver cómo funciona. Y ahora tenemos este producto número 0, que es mi primer producto. Y tenemos mi producto número 2, que es en el array, tiene la posición 1. Si aquí le digo que me limite a 1 la búsqueda, vemos que solo me trae un registro. Y así, los modelos de Eloquent tienen una cantidad o varios métodos que nos pueden ayudar para realizar una consulta más específica, una consulta más optimizada para nuestra aplicación. Esa es la forma de trabajar con Eloquent, que es a través de modelos. El modelo es una representación directa a una tabla de la base de datos
Y las tablas en la base de datos se van creando como con migraciones.